Este carácter que tú tienes, Carmen, de ser clara, de hablar franco, ¿tú lo ubicas desde tu niñez? O sea, ya te venías mostrando como con esa claridad en tener una congruencia entre lo que piensas y lo que dices. ¿Ya lo venías? Mira, es muy difícil contestar esa pregunta sin aparecer pretenciosa de entrada, porque yo te diría, sí, claro, vas a sonar un poco pretencioso, pero lo que sí te diría es que más allá de infancia o de desarrollo juvenil o lo que en esta etapa de mi vida quepa, yo diría que en esta tarea del periodismo es muy importante estar bien con uno mismo, tratar siempre de que lo que uno dice o hace esté en sintonía con lo que uno piensa y cree. Si esa fórmula que parece muy sencilla de decir se va en cada paso, en cada decisión, en cada comentario, en cada colaboración, en cada reportaje, si va hermanándose una cosa con la otra, vas construyendo una manera, diría yo, muy clara, muy firme respecto a lo que uno trae dentro y lo que uno quiere expresar hacia afuera. Me parece que es la mejor manera de andar por la vida, independientemente de si te dedicas al periodismo o no, pero aún más cuando te dedicas a una actividad que tiene una repercusión pública, cuando tiene una repercusión hacia una audiencia, hacia un televidente, hacia un radioescucha, y que lo que tú vas a expresar de información, de comentario, de opinión o de reportes sobre los temas, si va en sintonía con estas dos condiciones de lo que piensas y de lo que crees, pues está redondo, porque hay una manifestación mucho más plena, mucho más convencida, honesta al final de cuentas, de presentarle a la audiencia lo que tú crees es la mejor información, lo que tú crees le puede servir a la audiencia. Puedes o no equivocarte, porque a lo mejor tú estás haciendo algo que a la mayoría de la gente no le importa, puede ser también, pero bueno, ese ya es otro territorio. Claro, ¿cómo te describes a ti misma, Carmen? Mira, yo me describo como una periodista mexicana, que ha desarrollado su trabajo ya a lo largo de muchos años. Tengo en esta tarea en la radio y en la televisión desde hace ya varios lustros, que ha vivido claroscuros, partes muy luminosas, muy enriquecedoras, muy estimulantes, sin la menor duda, que ha vivido también algunos descalabros en términos profesionales, pero aunque son un poco como manual de autoayuda, yo te diría que lo que no mata te hace crecer, ¿no? Lo que no te aniquila en términos de un golpe, de una salida traumática, etcétera, te hace más fuerte, pues ¿no? te acaba también colocando de otra manera, probablemente con un poco más de madurez conforme vas pasando la vida y los años transcurridos. Entonces hoy me siento como una periodista muy entusiasmada con lo que hace, una periodista que tiene muchas ganas de seguir haciendo más cosas en la radio y en la televisión, y bueno, no mucho más que eso. ¿A qué le tienes miedo dentro de esa carrera? Ya hablamos que has tenido los claroscuros, que has pasado por situaciones ya conocidas por todos, difíciles dentro de tu carrera. ¿A qué le tienes temor? Porque miedo es una palabra que no me gusta usar, ¿no? Pero... Sí, mira, yo creo que la palabra miedo, déjate tuyo, déjate Carmen o quien le quieras poner nombre y apellido. En este momento los periodistas tienen razón de tener miedos por una situación en donde lo que va de por medio es la vida. No estoy hablando de mi caso particular, que he podido estar, digamos, relacionada con medios de comunicación con un alcance o nacional o incluso internacional, como es el caso de CNN, y hay un acompañamiento distinto del medio con el periodista en este caso, por razones de esas coberturas. Pero hablando de nuestros colegas, hablando de nuestros compañeros periodistas en muchos lugares de la República Mexicana, tenemos que reconocer que se ha desatado un fenómeno muy amplio de autocensura en relación al tema del narcotráfico, de la violencia, de la delincuencia organizada en su conjunto, de la colusión de intereses, de la protección política al narcotráfico y a la delincuencia, todo ese conjunto de cosas que hacen que hoy nuestro país sea uno de los países más inseguros para los ciudadanos, pero para la actividad periodística. Lamentablemente tenemos ya demasiados casos de periodistas asesinados, agredidos, levantados, amenazados. Esa es una de las grandes y lamentables realidades del periodismo mexicano. Entonces, cuando tú preguntas por el miedo, por el temor o por las inquietudes, no se me ocurre más que pensar precisamente en un contexto en donde la actividad periodística está amenazada.
Y yo creo que la autocensura que está presente en muchos lugares, yo diría que en todos incluido, porque cualquier periodista hoy en México, cualquiera, y digo cualquiera, empezando por mí y pasando por los que quieras, sin la menor duda piensas o no piensas en un fenómeno consciente o inconsciente, en el alcance o en las repercusiones que puede tener abordar el tema, por ejemplo, del narcotráfico. Podemos hablar, sí, del narcotráfico como fenómeno, de una gran acechanza en términos amplios, generales, reportar las informaciones oficiales que te van dando algunas pistas del asunto, pero decir, me voy a meter a las entrañas del narcotráfico, voy a... Hablar de nombres, hablar de... Ese es un territorio en donde efectivamente la autocensura, por un elemental y yo diría que casi justificado sentido de sobrevivencia, está presente en todos nosotros. Está presente en los responsables de periódicos en el norte del país que abiertamente han dicho: hemos decidido como política institucional dejar de informar de los temas del narcotráfico. Yo recuerdo, por ejemplo, al director del Imparcial cuando decía con toda crudeza, a raíz de la desaparición del joven Alfredo Jiménez Mota, que el periódico después de eso había decidido finalmente dejar de informar de esas cosas porque el Estado no da garantías a los trabajadores del periodismo, porque el Estado no es capaz de proteger precisamente a quienes desarrollan la tarea periodística. ¿Y quién le puede reclamar a un periodista que diga, no voy a informar del narcotráfico? Sé que el narco de la esquina es este, sé que el político que protege al narco de la esquina es este otro. Hay ciertos elementos, sospechas, suspicacias o conocimiento de causa, según sea el trabajo de cada quien, respecto al quién es quién del narcotráfico en las localidades, en los espacios del territorio nacional que están marcados por el narcotráfico. Pero ¿quién le puede reclamar a un periodista que diga o que no diga y simplemente no informe frente a la amenaza cumplida que hemos vivido y visto a lo largo de todo este tiempo? Hay un problema seriosísimo, gravísimo para la sociedad mexicana en relación a una prensa libre que no puede ser del todo libre, a una prensa que pretende ser una prensa responsable y cumplir con su tarea de informarle a la gente lo que la gente debe saber, pero que está condicionada a esos temores, a esos miedos absolutamente comprensibles. De ahí te puedes ir a una revisión de lo que pasa en otros espacios como la realidad de un régimen duopólico en la televisión, por ejemplo, para hablar de el otro elemento que impide un ejercicio pleno y amplio de la libertad de expresión en México, cuando tienes una hiperconcentración en la televisión que atenta contra la diversidad, contra la pluralidad, contra el derecho a estar informado, contra mil cosas que son derechos fundamentales de los ciudadanos, que están precisamente acotados, achatados o francamente inhibidos frente a un modelo duopólico de la televisión, por hablar de este tema. Entonces, en esos dos extremos, entre la violencia y la amenaza y el narcotráfico y un régimen, en este caso del medio más impactante y poderoso que hay en cualquier país, y México no es la excepción, condicionado a una realidad duopólica, pues el tema de la libertad de expresión es un tema de primera importancia, porque es una libertad relativa que se puede dar en ciertos espacios, con ciertos esfuerzos, pero fuera de esos circuitos. Entonces, yo creo que la sociedad mexicana debería tomar muy en serio cuando se mata un periodista, porque se pierde la vida de una persona, pero se atenta seriamente contra el derecho a estar informado de la sociedad. Entonces, deberíamos ser muy conscientes de que cuando se agrede a un periodista, se agrede a la persona y al profesional, pero no es solamente un problema de gremio, es un problema muy serio para la sociedad mexicana. Entonces, cuando dices miedo, temor, yo me remito no a mis particularísimos asuntos personales o mis pulsiones personales, sino a un contexto francamente muy inquietante en México. Claro, donde se identifica todo el grupo de periodistas, por supuesto contigo, ¿no?